La película comienza con dos jóvenes, llamados Jorge y Berto, que estaban contando sobre las increíbles aventuras del Capitán Calzoncillos. En la historia, cuentan que en una galaxia muy lejana, existía un planeta donde todos los habitantes usaban solo ropa interior. De repente, el planeta comenzó a explotar, y para salvar al Capitán Calzoncillos, sus padres lo lanzaron a otro planeta. Eventualmente, el pequeño Capitán Calzoncillos acabó en el planeta Tierra, y fue rescatado por una pareja de delfines. Poco tiempo después, el Capitán Calzoncillos se convirtió en adulto, y con sus increíbles poderes, empezó a salvar a todos los habitantes. Sin embargo, en ese momento, un villano en forma de sándwich comenzó a atacar la ciudad, pero como era demasiado fuerte, el Capitán Calzoncillos pudo derrotarlo con facilidad. Tan pronto como los jóvenes terminan de contar la historia del superhéroe, aparece el director de la escuela, conocido como Carrasquilla, y rasga el cómic que estaban haciendo. En ese momento, Jorge cuenta que Carrasquilla odia todo lo que es divertido, como los cómics, las vacaciones, la Navidad e incluso los gatos. Muy irritado, Carrasquilla ordena a los jóvenes que vayan a su oficina, y cuando llegan, el director les dice que desde que llegaron, empezaron a causar muchos problemas, lo que estaba molestando a los profesores. En ese instante, los jóvenes le dicen al director que no puede probar que están causando problemas, pero Carrasquilla dice que conseguirá las pruebas. Poco tiempo después, los jóvenes salen de la oficina del director y regresan a otro día normal en la escuela, donde todos los estudiantes estaban muy aburridos. Más tarde, entran en un aula y se encuentran con un alumno llamado Gustavo, que les revela que fue él quien le dijo al director sobre los problemas que estaban causando en la escuela. Al escuchar esto, Jorge y Berto se irritan, y en ese momento aparece un profesor en el aula. Cuando estaba a punto de comenzar la clase, el director de la escuela le dice a todos los estudiantes que el sábado tendrán que presentar sus inventos en una convención de ciencias, y al escuchar esto, los estudiantes se enojan. Después de las clases, los dos jóvenes salen juntos de la escuela y van a una casa en el árbol, donde pasaban la mayor parte del tiempo creando cómics. Jorge cuenta que en ese lugar crearon varias historias, y una de ellas era sobre el Capitán Calzoncillos, donde pasaban todo el día escribiendo sobre el héroe. Al día siguiente, los dos jóvenes se despiertan, y al ser sábado, se ponen muy felices, pues podían hacer lo que quisieran, como ver televisión y quedarse en pijama todo el día. Sin embargo, pronto su felicidad se acaba, pues tendrían que ir a la escuela para presentar sus inventos en la convención de ciencias. Cuando se dan cuenta de esto, el clima se vuelve lluvioso, y todos los estudiantes van tristes a la escuela. Tan pronto como entran en el lugar, el director dice que el profesor de ciencias no podrá asistir, pues está pasando el sábado con su familia. Por esta actitud, Carrasquilla dice que despidió al profesor y que buscará un sustituto la próxima semana. Después de esto, el director invita a Gustavo a subir al escenario y presentar sus 17 inventos. En el momento en que comienza sus presentaciones, todos los estudiantes se aburren, y viendo esto, Jorge y Berto deciden hacer algo. Después de mucho tiempo, Gustavo estaba a punto de presentar su último invento, que era un robot en forma de inodoro. Sin que Gustavo lo note, Jorge y Berto se esconden detrás del inodoro, y después de abrir un compartimiento, comienzan a sabotear el objeto. Eventualmente, cuando Gustavo presiona un botón del inodoro, este comienza a lanzar varios papeles higiénicos por el lugar, lo que hace que los estudiantes se animen más. Al ver que el inodoro estaba fuera de control, Carrasquilla le pide a Gustavo que lo apague, pero el joven dice que no puede, y descubre que Jorge y Berto fueron los responsables de causar este desorden. Tan pronto como termina la clase, Jorge y Berto se preparan para ir a casa, pero en ese instante son sorprendidos por Carrasquilla, quien les ordena ir a su oficina. En la oficina del director, Gustavo aparece, y con la ayuda de una cámara oculta en una tortuga, Carrasquilla muestra que consiguió pruebas del desorden que los dos hicieron. Al ver que fueron descubiertos, Jorge y Berto le preguntan a Carrasquilla si les contará a sus padres lo que hicieron. Sin embargo, el director dice que no lo hará, pero que para castigarlos, los pondrá en aulas separadas. Al escuchar eso, los dos jóvenes se preocupan, pues piensan que nunca más podrán estar juntos. Esa noche, los jóvenes reflexionan sobre la decisión de Carrasquilla, y Berto imagina que en el futuro pasarán uno cerca del otro y no se reconocerán. Con esto, intentan trazar un plan, y llegan a la conclusión de que tendrán que capturar la cámara que estaba oculta en la tortuga. Al día siguiente, los jóvenes entran secretamente en la escuela
para capturar la cámara. Pero en ese momento descubren que a Carrasquilla le gustaba una mujer llamada Edith, que trabajaba en la cafetería. En el instante en que Edith se va, Carrasquilla la sigue, dejando su oficina vacía. Para aprovechar esta oportunidad, Jorge y Berto entran en la oficina del director y tratan de encontrar la cámara. Tan pronto como empiezan a investigar el lugar, los dos encuentran diversos objetos que Carrasquilla les había confiscado, y uno de esos objetos era un anillo que tenía el poder de hipnotizar a cualquier persona. Además, Berto encuentra todas las ediciones que hicieron del Capitán Calzoncillos, y se preguntan si el director las lee. Desafortunadamente, en ese momento aparece Carrasquilla y muestra que estaba con la tortuga con la cámara oculta, para que los jóvenes no la tomaran. Para aprovechar que los dos aún estaban juntos, el director les muestra algunos papeles y revela que, en cuanto los firme, los enviará a aulas separadas. Para impedírselo, a Jorge se le ocurre una idea, y tan pronto como se sube a la mesa, intenta usar el anillo hipnotizador. Jorge dice que ese anillo fue creado en el nivel más bajo de un sótano en China, donde solo se fabrican los artículos más poderosos encontrados en las cajas de cereales. Al oír esto, Carrasquilla empieza a reírse, pues piensa que el anillo es solo un objeto cualquiera. Sin embargo, para sorpresa de todos, el anillo realmente funciona, y Jorge logra hipnotizar al director. Poco después, los jóvenes toman la tortuga con la cámara oculta y la guardan en la mochila. A continuación, Jorge da varias órdenes al director, y primero le dice a Carrasquilla que es una gallina, y para su sorpresa, el director actúa como si lo fuera. Al ver que estaba completamente hipnotizado, los jóvenes tienen una idea brillante, y le dicen al director que es el Capitán Calzoncillos. En ese momento, Carrasquilla empieza a vestirse, y rápidamente se transforma en el superhéroe, lo que deja impresionados a los jóvenes. Creyendo que realmente posee poderes, el capitán sale por la ventana y corre a salvar a las personas. Rápidamente, va a un parque de la ciudad, y al ver que una persona estaba supuestamente atrapada en una caja invisible, la ataca y logra liberarla. Luego, Carrasquilla va a la cima de un edificio, y al ver un gorila inflable gigante, lo ataca, pensando que era un animal de verdad. Viendo que todo estaba saliendo mal, los jóvenes piensan en ayudar al director y deciden usar una grúa para soltarlo del gorila. Al hacer esto, Carrasquilla empieza a caer, pero sin querer, termina cayendo sobre unos villanos que estaban robando dinero de un banco. Justo cuando aparece un policía, le pregunta al director quién es él, pero en ese momento, Jorge y Berto aparecen y se llevan a Carrasquilla. Mientras llevaban al director lejos, no se dan cuenta de un científico que vio un anuncio sobre la contratación de un profesor de ciencias para una escuela. Más tarde, en la casa del árbol, el director, que pensaba que era el Capitán Calzoncillos, queda impresionado con las decoraciones. Después de eso, el héroe dice que necesita salir para salvar el mundo, pero los jóvenes le recuerdan que no puede volar. Para detenerlo, Jorge rocía un poco de agua al director, haciendo que vuelva a la normalidad. En ese instante, Carrasquilla empieza a irritarse, pero cuando Jorge chasquea los dedos, el director vuelve a creer que es el Capitán Calzoncillos. Para divertirse un poco, los jóvenes arrojan agua y chasquean los dedos varias veces, haciendo que el director vuelva a la normalidad y también vuelva a ser el héroe al mismo tiempo. Más tarde, Carrasquilla termina durmiendo y los jóvenes deciden llevarlo a su casa. Eventualmente, los jóvenes piensan que la casa del director está embrujada, pero pronto se dan cuenta de que no había nada dentro y que era un lugar bastante solitario. Poco tiempo después, colocan a Carrasquilla en su cama, y Berto dice que no quiere que el director los separe. Sin embargo, Jorge lo calma, diciendo que ahora pueden controlar a Carrasquilla, solo con chasquear los dedos para que piense que es el Capitán Calzoncillos. Al día siguiente, Jorge y Berto llegan a la escuela, pero se sorprenden al ver a Carrasquilla, que se irrita al verlos juntos. Además, muestra que firmó un papel impidiendo que se acerquen, pero en ese momento, chasquean los dedos, haciendo que el director se ponga su disfraz de Capitán Calzoncillos. De repente, suena la alarma y todos los alumnos salen de las aulas. Para que nadie vea al director vestido de Capitán Calzoncillos, lo colocan en una sala y terminan teniendo la idea de hacer que se disfrace de director de la escuela. Cuando todo estaba saliendo bien, los jóvenes lo llevan hacia su oficina, cuando en ese instante ven a Edith. Afortunadamente, Carrasquilla la elogia, y ella no sospecha que estaba hipnotizado. Luego, los jóvenes finalmente llegan a la oficina del director,
pero se dan cuenta de que un científico estaba esperando a Carrasquilla. Rápidamente, el director entrevista al científico y lo acepta como el nuevo profesor sustituto. Sin embargo, los jóvenes se dan cuenta de que fue una pésima idea, pues el científico parecía ser malvado. Con esto, piensan en un plan para echar al científico, antes de que Carrasquilla descubra toda la verdad. Tan pronto como salen de la oficina del director, Carrasquilla accidentalmente se moja con agua y vuelve a la normalidad. Mientras tanto, en un aula aparece el científico y muestra que quiere ser identificado como Profesor P. Luego, les dice a los alumnos que quiere cambiar el mundo y que para hacerlo, tiene el plan de acabar con las risas. Con curiosidad, Berto le pregunta al científico por qué quiere acabar con las risas, pero el profesor no revela nada. Luego, Jorge le pregunta al científico por qué no dijo su nombre completo, y él dice que su nombre es secreto. En ese instante, Jorge hace una broma sobre el científico, haciéndolo irritarse, y termina mandando a Jorge y Berto a la dirección. En cuanto llegan a la oficina de Carrasquilla, los jóvenes perciben que él ha vuelto a la normalidad, pero en el momento en que chasquean los dedos, el director vuelve a ser el Capitán Calzoncillos. Después de eso, se preguntan por qué el científico solo quiere ser conocido como Profesor P, y pronto llegan a la conclusión de que tiene que ver con su nombre. Por eso, los jóvenes piden a Carrasquilla que busque los archivos del científico, y en cuanto lo hace, ambos se sorprenden, ya que descubren que el verdadero nombre del científico es Pipicaca. Al ver este nombre, ambos celebran por encontrar el punto débil del científico, y se dan cuenta de que quiere ser llamado Profesor P, porque no quiere que los alumnos se rían de su nombre. Más tarde, cuando el científico ve a unas alumnas, ellas comienzan a reírse de él, porque ya conocen su verdadero nombre. Molesto, el científico las encierra en una jaula, pero en cuanto va a la cafetería, todos los estudiantes se están riendo de él. En ese instante, se da cuenta de que todos están sosteniendo un cómic, y cuando va a investigar, nota que en la portada de las revistas está escrito su verdadero nombre. Muy irritado al ver a los jóvenes riéndose de él, recuerda su pasado, cuando hacía presentaciones de una de sus invenciones para el premio Nobel. Esa invención era una máquina que podía reducir o aumentar el tamaño de cualquier cosa. Todos quedaron impresionados con esta invención, pero en el momento en que iba a recibir el premio, el público empieza a reírse de él al escuchar su nombre. Enojado, el científico usó su invención para reducir el tamaño de la mujer que iba a entregarle el premio, y luego empezó a trazar un plan para que la gente dejara de reírse. Después de recordar todo esto, el científico se da cuenta de que todo esto era culpa de Jorge y Berto, y por eso los lleva ante Carrasquilla y le muestra el cómic que hicieron sobre él. En ese momento, el científico piensa que el director castigará a los dos jóvenes, pero no sabía que Carrasquilla estaba hipnotizado, y creyendo que era el Capitán Calzoncillos, dice que los cómics son historias increíbles y que deben ser mostradas a toda la escuela. El profesor Pipicaca queda confundido, y Carrasquilla muestra que el cómic cuenta la historia de un profesor de ciencias que tenía como plan acabar con las risas, pero no sabía cómo hacerlo. En un cierto momento, cuando todos se están riendo de él, el profesor se encuentra con un joven conocido como Antihumor, que no se reía de nada. Al ver al joven en el cómic, Pipicaca pronto descubre que él era Gustavo, y se le ocurre una gran idea. En cuanto el científico se va, Jorge y Berto se dan cuenta de que tendrán que volver a las clases, pero para no aburrirse, controlan al director y lo hacen convertirse en un maestro de orquesta. Mientras tanto, Pipicaca había capturado a Gustavo, y usando sus invenciones, descubre que el joven no se ríe de nada. Al ver esto, el científico se pone muy feliz, ya que finalmente podrá poner en práctica su plan para acabar de una vez por todas con la risa en el mundo. En los días siguientes, Jorge y Berto aprovechan que Carrasquilla piensa que es el Capitán Calzoncillos y lo hacen construir un verdadero parque en la escuela. Sin embargo, cuando empieza a llover, Carrasquilla vuelve a la normalidad y aunque los jóvenes chasquean los dedos, no consiguen hacer que vuelva a ser el Capitán Calzoncillos. Debido a esto, el director separa a Jorge y Berto y no pueden acercarse entre sí. Mientras tanto, Pipicaca y Gustavo crean un inodoro gigante y con él planean acabar con las risas de la gente. Para probar su nuevo invento, el científico lleva el inodoro a la escuela, haciendo que varios alumnos pierdan las ganas de reír, excepto Jorge y Berto, que logran escapar. Para detener al científico, los dos jóvenes transforman al director en el Capitán Calzoncillos, pero cuando Pipicaca analiza al héroe,
se da cuenta de que no tenía fuerza, agilidad ni inteligencia. Sin embargo, el Capitán Calzoncillos libra una batalla legendaria con el científico. Mientras tanto, Jorge y Berto se suben al inodoro robot. Sin embargo, Gustavo los avista y llama a Pipicaca para detenerlos. En cuanto aparece el científico, Jorge y Berto se disculpan por haberse reído de su nombre. Pero al villano no le importa, y después de lanzar al Capitán Calzoncillos dentro del inodoro, agarra a los jóvenes e intenta quitarles la risa. Sin embargo, el científico se da cuenta de que el sentido del humor de Jorge y Berto es muy grande, por lo que decide aumentar la potencia del inodoro robótico. Al hacer esto, el sentido del humor de los dos comienza a disminuir, y Pipicaca piensa que ha ganado la batalla. No obstante, en cuanto el científico menciona el nombre de un planeta que planea atacar, a Jorge y Berto les parece gracioso, y cuando comienzan a reír, vuelven a la normalidad. La risa de los dos es tan fuerte que destruye el inodoro robótico, haciendo que todos los estudiantes también vuelvan a la normalidad. Muy irritado porque todo salió mal, el científico toma su máquina de encogimiento y trata de reducir el tamaño de Jorge y Berto. En el momento en que los dos están a punto de ser encogidos, el Capitán Calzoncillos termina bebiendo el líquido que estaba dentro del inodoro y gana verdaderos poderes. En cuanto sale volando del inodoro, el Capitán Calzoncillos toma la máquina del científico e intenta reducir el tamaño del villano. Sin embargo, por ser torpe, termina aumentando el tamaño del científico y además utiliza la máquina en sí mismo y se vuelve muy pequeño. Cuando la máquina cae cerca de Jorge y Berto, logran agarrarla, pero al no saber usarla, terminan reduciendo el tamaño de la escuela. Afortunadamente, los jóvenes aprenden a usar la máquina, y además de hacer que el Capitán Calzoncillos vuelva a la normalidad, reducen el tamaño del científico. Cuando todo parecía haber terminado bien, Pipicaca sale volando encima de una abeja y se escapa. Al día siguiente, Jorge y Berto deciden devolver al director a la normalidad y a pesar de saber que serían separados, prometieron seguir siendo grandes amigos. Después de esto, destruyen el anillo hipnotizador, haciendo que el director vuelva a ser quien realmente era. Cuando el director se va, los jóvenes se dan cuenta de que el Capitán Calzoncillos era feliz cuando estaba con alguien, por lo que trazan un plan para acercar a Carrasquilla a Edith. Afortunadamente, el plan funciona y el director empieza a ser más feliz con los alumnos, incluidos Jorge y Berto. En la escena final, los jóvenes ven que el director está en una cita con Edith y se ponen muy contentos. Sin embargo, de repente aparecen algunos inodoros robóticos y rodean a Jorge y Berto. Pero cuando están a punto de ser atacados, el Capitán Calzoncillos aparece y los salva, y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.